este tiempo de pandemia, bueno, ¿cuál ha sido la situación que ha tenido, que ha estado presentando el hogar? Bueno, nosotros desde que empezó la pandemia en marzo, empezamos con una situación de bastante tranquilidad y un poco acompañó a la situación local, ¿no? Los primeros meses, la verdad, fueron tranquilos, no tuvimos abuelos con cuadros respiratorios, y sí es cierto que cuando empezó la eclosión de casos y el brote de casos a nivel local, también eso se tradujo un poco en nuestra realidad a nivel del hogar. El primer caso en realidad sintomático se detectó el 12 de octubre, que justo había coincidido con el feriado, y pudimos confirmar el caso al día siguiente. Ese fue el primero registrado, obviamente sin una fuente de contagio que podamos determinar. Y a partir de ahí los contagios vinieron en cadena, ¿sí? Al día de la fecha tenemos 22 casos positivos, de los cuales en realidad 7 fueron con hisopado, con test rápido, que acudimos a esa metodología y a ese procedimiento diagnóstico por la rapidez en el resultado, y el resto obviamente se dio positivo por criterio clínico epidemiológico. Al haber un caso positivo en el hogar, los demás que empezaban con síntomas respiratorios o fiebre o síntomas compatibles con COVID se asumían como tal, y la evolución después de los abuelos nos fue determinando también los diagnósticos. Sí, lo que tuvimos fueron en todo este tiempo 2 fallecimientos. Uno fue un abuelo que ya era bastante añoso y que tenía muchas comorbilidades y que venía con internaciones recurrentes, y otro abuelo que no era tan mayor de edad, pero sí tuvo una neumonía bilateral grave que se tuvo que derivar al Hospital San Martín y terminó falleciendo allá. Hoy en día tenemos más o menos la mitad de los abuelos afectados tuvieron cuadros de neumonía, otros abuelos tuvieron cuadros más de tipo gastrointestinal, algunos de vía aérea respiratoria superior, o sea, con muy pocos síntomas, con algo de fiebre, con algo de congestión, algo de dolor de garganta, pero sin mayor gravedad que eso. Y actualmente tenemos 4 abuelos, sí, 4 abuelos aislados con cuadro de neumonía, ¿sí? Algunos más graves que otros, y se están haciendo los tratamientos. Obviamente los tratamientos que se hacen acá son los mismos que el abuelo tuviera en un centro nosocomial, ¿sí? En una internación. Y bueno, obviamente tenemos mucha dificultad a la hora de derivación de estos abuelos por la edad y por las comorbilidades que tienen. Es decir, que muy pocos del grupo son los que no han padecido el COVID. Y hoy en día son 35 abuelos, descontando los 2 abuelos que han fallecido, y tuvimos en total 22 casos al día de la fecha. Sí. ¿El protocolo de manejo dentro del hogar es el similar a lo que se aplica las medidas sanitarias, digamos, en clínica, en hospitales? Sí, en cuanto a lo que es prevención, nosotros desde que empezó toda esta situación, lo que hicimos fue tomar los reglamentos del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. Los unificamos y tratamos de adaptarlos a nuestra condición local. Obviamente hay muchas reglas que no es que no se cumplen, sino que no las podemos adaptar porque no contamos con los recursos necesarios para poder aplicarlas. Pero sí, eso siempre se mantuvo. Ese reglamento se hizo, lo firmó el doctor Muro, lo firmé yo y se aplicó, ¿sí? Y en cuanto a después lo que fue el manejo de los pacientes ya con infección y con cuadros de COVID, tuvimos por ahí la ventaja de que el lugar tiene el solarium, y de un lado del solarium hay un sector que se dedicó o que se abocó al sector no COVID, a los abuelos sanos o sin síntomas, y pudimos aislar y diferenciar bien los abuelos con síntomas. De alguna manera yo le digo siempre a Silvio que se gestó una internación en el hogar, ¿no? Entonces ahí tuvimos abuelos con suero, tuvimos abuelos con tubos de oxígeno, tuvimos abuelos con tratamiento con antibiótico, tuvimos abuelos que no necesitaron nada de eso, pero siempre se mantuvieron aislados del resto. Y obviamente el personal que entra a ese sector no es el mismo personal que cuida al resto de los abuelos. Y obviamente que si ingresan con el equipo de protección adecuado. ¿Cómo fue la reacción de los familiares en estos casos? Bueno, muy heterogénea, muy diversa, ¿no? La mayoría de los familiares lo aceptó. Obviamente, causa mucha ansiedad, mucha angustia estar del otro lado sin saber lo que un familiar está pasando, y por ahí teniendo no poder verlo, ¿sí?
y teniendo que aceptar la palabra del médico, del presidente de cooperadora, de la enfermera, de una cuidadora. Obviamente no es lo mismo que ver al abuelo, ¿sí? Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es transparentes a la hora de informar. Desde el primer caso se comunicó, se avisó, se dio la opción también al familiar de poder retirar al abuelo de la institución. Obviamente esto sabiendo que implicaba un riesgo sacar al abuelo del hogar, pero por ahí también con la posibilidad de que el abuelo quede exento de la infección, ¿sí? Como médica lo recomienda, ¿cuál sería lo más aconsejable para aquellos que todavía tienen algún familiar en el hogar y que está en condición sana? Mira, a esta altura yo te diría que ya no tendría mucho sentido sacar al abuelo. Y también viendo los resultados que hemos podido tener, ¿sí? Y que podemos discriminar bien lo que es un abuelo no infectado y del abuelo que está con síntomas. Y que lo podemos manejar y que por ahí tratamos de tener todos los resguardos y los cuidados, todas las personas que estamos trabajando acá, desde el sector de enfermería, las cuidadoras que la verdad han hecho un trabajo increíble este tiempo, ¿sí? Han tenido que aprender a trabajar con este tipo de pacientes, a aplicar los protocolos y a sobrellevar toda esta situación de una manera muy aceptable para ellas, porque también obviamente tenían sus miedos al inicio de todo esto, sus inseguridades, y lo han aprendido a sobrellevar de una forma excelente. Así que muy agradecida a ellas porque son las que creo el mayor peso tienen en todo esto en cuanto al trabajo. Hoy por hoy yo creo que no tendría el sentido ya sacar al abuelo de la institución, ¿sí? Obviamente siempre está la posibilidad y en caso de querer hacerlo se puede hacer un hisopado, un test rápido, garantizar que sea negativo y después retirar al anciano. La verdad que si el abuelo está acá también es por un motivo. Muchas veces no es que el familiar no quiere, sino que no puede. O sea, si el abuelo terminó geriatrizado, institucionalizado, es porque ya los cuidados que él merecía antes de todo esto no se lo estaban pudiendo dar. Y de alguna manera hay una tranquilidad que el abuelo quede acá, ¿no? Porque tenemos las condiciones, por ahí no todas, pero sí tenemos el acceso al hospital rápido, tenemos una enfermera, tenemos un médico de guardia, condiciones que por ahí en su domicilio no las tienen, ¿sí? Pasamos con Silvio. Bueno, ¿cómo está la situación del hogar desde el punto de vista económico, de los socios? ¿Cómo ha sido el aporte en este tiempo de pandemia? Bueno, ¿qué tal? Primero agradecerles a todos ustedes porque bueno, han venido hoy, han buscado la nota ya de hace un tiempo. Bueno, como decía la doctora, que nosotros de nuestra parte fue la prioridad informarle primero al familiar, no que el familiar se entere por los medios. También coincidí con la doctora porque bueno, es una tarea no fácil la que estamos realizando para nuestros abuelos, el cuidado de nuestros abuelos. Y bueno, hoy pudimos coordinar con ella para venir y bueno, darles la nota. Bueno, de la parte económica del hogar, bueno, no estamos fácil, no es fácil, no estamos bien. Les mentiría si diría que estamos bien. En mes de octubre tuvimos un gasto de 918.000 pesos y algo, que no es poca plata. Bueno, las chicas doble turno, como decía la doctora. Agradecerle a nuestras cuidadoras porque se han puesto realmente la camiseta de la institución. Tuvimos personal aislado también, fueron cayendo también con el tiempo. Bueno, entonces muchas chicas tuvieron que hacer doble turno y bueno, es doble gasto porque cobra la que está aislada más la que está trabajando doble turno, así que bueno, los gastos fueron grandes, pero bueno, seguimos viendo cómo juntamos para seguir manteniendo la institución. ¿Hay algún aporte del Estado en este caso? No, del Estado no, solamente bueno, los descartables que bueno, lo está dando salud y bueno, toda la parte de enfermería que lo da el Estado, pero aporte económico no. Habitualmente tienen pedidos abuelos en lista de espera para el ingreso. ¿Van a estar con estos cupos que se generaron haciendo ingresos pronto? ¿Van a esperar a que pase todo? ¿Cómo se van a manejar en eso? Bueno, seguramente se esperará, lo dirá mejor la doctora, que esto pase todo, no es momento, creo, no, ahora ingresar abuelo, porque bueno, hasta que esto no se normalice y bueno, bajemos la parte epidemiológica de los abuelos, creo que no estamos en condiciones de ingresar. Sí, tenemos una lista muy importante de abuelos, es más, ya tenemos abuelos que se habían hecho el hisopado, que estaban a punto de ingresar, con toda esta pandemia tuvimos que volver para atrás, no los pudimos ingresar. Así que bueno, tendremos que empezar de cero nuevamente en el momento de ingresar los abuelos. ¿Hay contacto, doctora?
Los familiares ¿se puede venir aunque sea por la ventana, mirar? Sí. Mira, la realidad fue que al inicio de todo esto los abuelos estuvieron bastante resguardados en sus habitaciones. Cuando nosotros también vimos que esto a los que no estaban infectados les afectaba anímicamente, obviamente se trató de sacarlos de nuevo. Lo cierto es que los familiares de los abuelos que están recuperados o de los que aún no han sido infectados vienen y los ven a través de la ventana. Entonces, hasta ahora es ese el único contacto que se maneja. ¿Cómo lo han tomado ellos, considerando por ahí la edad, el hecho de que es la primera vez que hay una pandemia? ¿Vos te referías a los abuelos? ¿Cómo lo han tomado? Mira, en general bien. Al principio obviamente tenían sus miedos. Muchos de los afectados se han recuperado de tal manera que para nosotros también es sorprendente y ellos ahora lo viven como una anécdota, ¿sí? Pero en general lo han tomado bien. Obviamente que todos estos meses de aislamiento repercutió en la parte emocional. Hay abuelos que han estado y que están de hecho muy afectados, deprimidos y decaídos, también sobre todo por la ausencia de los abuelos fallecidos, que ellos por ahí no lo comentan, pero saben entender que no están y se dan cuenta el por qué y obviamente les afecta. Entonces sí es cierto también que hay algunos abuelos que se han recuperado muy bien, pero otros no, han quedado con secuelas y esta etapa que viene ahora también es una etapa de intensidad, ¿no? ¿Hay alguna asistencia psicológica para ellos? En este momento no tenemos asistencia psicológica. Sí suele venir en otros tiempos, sí, antes de que se diera todo esto, terapeutas y acompañantes que hacen trabajos con ellos. Ahora estamos como en la parte de recuperación más médica. Obviamente pacientes que merecen tratamiento en el sentido de tratamiento psiquiátrico lo tienen, ¿sí? Lo están recibiendo y que eso siempre fue indicado por un profesional. ¿Qué grado de afectación tuvo el COVID sobre ellos, exceptuando los fallecidos? ¿Cuadros leves, muy graves, con asistencia respiratoria? Diversa la afectación fue. Es decir, la primera camada de abuelos tuvo cuadros desde gastrointestinales a cuadros muy leves, con síntomas menores, como yo les mencionaba, dolor de garganta, mucho decaimiento, algo de congestión, tos seca. Después sí tuvimos abuelos, y de hecho tenemos abuelos ahora con cuadro de neumonía, y son desde neumonías leves hasta neumonías bilaterales y con afectación completa de ambos pulmones. Entonces, cada uno, digamos, lo manifiesta de forma distinta. Sí, lo que vemos es que quedan con secuelas, obviamente quedan muy adelgazados, con poco apetito, con hiporexia, con mucho desgano. Muchos quedan con debilidad también en lo que es la parte motora, en miembros inferiores, con algún deterioro cognitivo o descompensan alguna enfermedad que tenían de base. Por esto esta etapa que es de recuperación también es importante y es también insistente en cuanto al tratamiento y al seguimiento, porque hay que detectar estas cosas también que se van presentando, lógicamente.